Perfecto. Pues vamos a comenzar, ya son las 6 de la tarde. Vayan encendiendo sus cámaras en la medida de lo posible. Perfecto. Quique, Enrique. Bien. Maestro, ¿qué hay? Eileen. Órale, estás conectada en dos dispositivos, Eileen. Sí, es que de repente falla mi laptop. Es que hay dinero, dice. Ok. Bien, chicos, pues vamos a comenzar revisando el examen porque hubo algunos detalles con las preguntas, ¿ok? Entonces vamos a revisarlo. La primera pregunta del examen yo creo que estaba regalada, ¿no? Nos mencionaba que era la ciencia que estudiaba la síntesis, transformación, aplicación y composición de la materia. Y obviamente, como pues, el examen era de química, la respuesta correcta tendría que ser la química, ¿no? El inciso C. Recuerden que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, la física estudia los fenómenos físicos, en otras palabras, estudia la naturaleza, y la bioquímica estudia los procesos químicos y la composición de los seres vivos, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta en la pregunta número 1, pues era la química, esa era regalada. La número 2 nos mencionaba que era la rama de la química que estudiaba los compuestos que no presentaban, ok, aquí hasta se los puse en mayúscula, que no presentaban enlaces entre carbono y carbono. Recuerden que las dos ramas más importantes de la química es la inorgánica y la orgánica. La orgánica, que es esta, el inciso A, es aquella que estudia los compuestos que sí presentan dichos enlaces entre carbono y carbono. Y la inorgánica es aquella que estudia los compuestos que contengan carbono, pero que no tengan enlaces entre carbono y carbono, ¿ok? Podemos mencionar, por ejemplo, al CO2. El CO2, a pesar de que tiene carbono, lo estudia la inorgánica, porque no hay enlaces entre carbono y carbono, porque solamente tengo uno, ¿ok? O, por ejemplo, el ácido carbónico, lo mismo, tiene carbono, sí, pero no hay enlaces entre carbono y carbono, porque solamente tengo uno, ¿ok? Entonces, para esta pregunta, la respuesta correcta, pues era el inciso C nuevamente, ¿ok? Química inorgánica, recuerden eso, ¿vale? Voy a ir quitando esto, no las tengo en orden, las vamos a ir revisando en forma aleatoria, ¿vale? Veamos la número 20, por ejemplo, ¿sí? La número 20 nos menciona lo siguiente. Son átomos de un mismo elemento químico, y creo que esta estaba también facilita, que contienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Ojo aquí, isóbaros, este término ni lo tocamos en las clases, por lo tanto no puede ser una opción de respuesta, ¿ok? Isótonos tampoco lo tocamos en clase. Isoeléctricos tampoco los tocamos en clase, ¿ok? No mencionamos ninguno de esos términos, pero sí mencionamos a los isótopos. Recuerden que los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número atómico, pero que tienen diferente cantidad de neutrones y por ende diferente cantidad de masa, ¿ok? Entonces, en este caso, también para la pregunta número 20, era el inciso C, isótopos, ¿vale? La número 18 nos hablaba sobre el tema de propiedades de la materia y nos preguntaba que en una familia, ¿ok? ¿Cómo es una familia en la tabla periódica? Eileen, ¿cómo la identificamos? ¿Son las que van así de arriba hacia abajo? Correctísimo, las columnas verticales, ¿ok? Entonces, una columna vertical o una familia con respecto al radio atómico, como aumenta, ¿no? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Qué pusiste tú, Eileen? Ya no me acuerdo. Si la estuvieras haciendo en este momento, ¿cuál escogerías? La C. La C, correcto. Recuerden, aquí tengo mi tablita periódica, se las voy a mostrar. Acá está mi tabla. ¿No se puso? Ahí está.
Esta es mi tabla periódica, ¿ok? Si yo me posiciono en la primera columna, donde está el hidrógeno, la columna número 1, ¿ok? Recuerden que cada vez que yo me voy hacia abajo en una familia, también voy aumentando la cantidad de periodo, ¿ok? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. Conforme voy descendiendo, el número de órbitas, el número de niveles de energía también van aumentando. Eso quiere decir que un átomo de hidrógeno, por ejemplo, tiene un solo nivel de energía. Pero el átomo de litio, como está en el nivel número 2 o en el periodo número 2, a este tipo ya tiene 2 niveles de energía y por ende su radio es más grande. Si yo ahora analizo el sodio que está en el periodo 3, eso me indica que ahora el sodio tiene 3 niveles de energía, ¿ok? Y por ende su radio también aumenta por la cantidad de capas, ¿ok? Y si llego hasta el francio, como está en el periodo 7, pues el francio va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles de energía, ¿ok? Entonces, en el caso de el número atómico, el radio atómico, recuerden, es una propiedad periódica, y en una familia siempre va a aumentar de arriba hacia abajo, ¿ok? En una familia. Caso contrario, en un periodo va a aumentar de derecha a izquierda, ¿ok? Apréndanse cómo aumenta esta propiedad porque es la más común que pueden preguntar en el examen, ¿ok? Pues la respuesta correcta para la 18 era el inciso C. La 19, que también nos hablaba sobre las propiedades periódicas, nos habla sobre la electronegatividad. ¿Cómo aumenta? Pero ya no en una familia, sino en un periodo, es decir, en líneas horizontales, acostadas. Para ello les mencionaba que existe una tablita que ahorita la vamos a utilizar. Se llama tabla de las electronegatividades de Pauling, ¿ok? Y pueden observar que aquí nos dice cómo aumenta. En el caso de la electronegatividad en una familia, va a aumentar de abajo hacia arriba, ¿ok? Y en el caso de un periodo, va a aumentar de izquierda a derecha, ¿ok? Tal y como nos muestra aquí. Entonces, la correcta para este inciso, para esta pregunta, la 19, nuevamente era el inciso C. Va de izquierda a derecha. Es todo lo contrario al radio atómico, ¿ok? Hagan por ahí una nota. El radio atómico, ¿ok? Va contrario a la electronegatividad. ¿Por qué les puse estas dos? Porque son las más comunes que nos presentan en el examen. Entonces deben saber quién es lo opuesto, cómo es que aumentan, ¿ok? Radio atómico y electronegatividad va a ser todo lo contrario. ¿Listo? Bien. Esta tablita la pueden descargar, está en la web. Descárguensela para que la tengan ahí en físico, ¿ok? En el examen, por ejemplo, no nos van a dar esta tablita de electronegatividades, pero tú debes de saber que en una familia va de abajo hacia arriba, ¿ok? Y de izquierda a derecha. Si te presentan, por ejemplo, si te preguntan quién es más electronegativo, el calcio o el bario, pues tú debes de saber que el calcio, por estar arriba del bario, es más electronegativo, porque así aumenta en una familia, ¿ok? O si te preguntan sobre el hierro y el zinc, aquí hay una excepción, vean. Por ejemplo, si te preguntan el hierro y el arsénico, como están en un periodo, ¿ok? El arsénico, al estar más a la derecha, es más electronegativo, ¿ok? Recuerda también quién es el más electronegativo y el menos electronegativo, porque también nos pueden preguntar. Entonces, aquí podemos observar que el menos electronegativo es el francio y el más electronegativo es el flúor, ¿ok? Y estos de acá abajo, si te fijas, son gases nobles. Con esto se pueden hacer uno que otros complejos, no compuestos químicos como tal, pero sí se pueden unir con uno que otro elemento químico, pero se llaman complejos, no son compuestos, ¿ok? Pero generalmente los gases nobles no nos los van a presentar, ¿vale? Entonces esas eran las respuestas para la 18 y la 19, ¿ok? Analicemos la siguiente.
la número 14. La número 14 nos pedía que identificáramos, o que calculáramos, más bien dicho, la cantidad de partículas subatómicas, ¿ok? Es decir, cantidad de protones, cantidad de electrones y cantidad de neutrones. Recordemos la nomenclatura para este tipo de reactivos. Recuerden que nos van a dar un elemento químico X. Por la parte de arriba nos van a tener que poner la masa y por la parte de abajo el número atómico, ¿ok? Y puede llevar un signo negativo o un signo positivo si es que nos los presentan así como este arsénico, ¿vale? Recuerden los signos. Si tiene un signo positivo, quiere decir que se oxida, ¿ok? En otras palabras, pierde electrones cuando se oxida, ¿ok? Si tiene un signo negativo, quiere decir que se reduce. En otras palabras, gana electrones, ¿vale? Entonces, en este caso, el arsénico tiene una carga negativa y tiene un número 2. Entonces, quiere decir que se reduce. Eso nos indica que ha ganado 2 electrones. ¿Bien? Ahora, ¿cómo calculo, Cristian, la cantidad de protones? ¿Andas ahí, Cristian? No está Cristian. A ver, Suset, ¿cómo calculo la cantidad de protones? Los protones son el número atómico. El número atómico, correcto. Ya dijimos que el número atómico está por la parte de abajo. Entonces, una vez que yo identifico el número que está por la parte de abajo, no lo duden. Este numerito corresponde a la cantidad de protones. Siempre es así. Este no cambia, es una propiedad intensiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos protones tiene esa especie química? Tiene 33. Enrique. Entonces, la parte del número atómico siempre va a ir abajo y la de la masa atómica arriba. Siempre. Ahí no nos puedes mover, ¿ok? Siempre la masa arriba, el número atómico abajo. Ah, ok, ¿Vale? muchas gracias. Sí, sí, sí. Ahora, Enrique, si yo quisiera que este átomo fuera neutro, ¿cuántos electrones debería de tener? Si fuera, ¿cómo? Si fuera neutro. Si fuera neutro. Ah, Ajá. también. Recuerda que ya tengo 33 cargas positivas. ¿Cuántas cargas negativas, es decir, cuántos electrones necesitaríamos para que fuera neutro? No, no sé, a ver. Tú Hay que tienes 30 restarle, Tú tienes que restarle 33 puntos. pesos, mi estimado Enrique, pero quieres deshacerte de esos 33 pesos. ¿Cuántos pesos tendrías que gastar? 33, ¿no? 33. 33. Lo mismo con este tipo, para que sea neutro, porque aquí no es neutro, ¿eh? Aquí la carga tiene que ser 0, pero no es neutro. Pero si fuera neutro, debería de tener la misma cantidad de electrones, porque así tendríamos 33 cargas positivas y 33 negativas, y esto me daría un total de 0. ¿Están de acuerdo con eso? Pero esta especie química no es neutra, ¿cierto? Tiene una carga de -2, y eso me indica que ¿qué? Que se ha reducido o que ha ganado 2 electrones. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene esta especie química? 35. 35, correcto. Eso me indica esta carga. Recuerden eso, ¿ok? Y ahora, mi estimada Vane, ¿cómo calculamos los neutrones? ¿Es el signo -2? Esta es la carga, pero yo quiero saber la cantidad de neutrones. Se hacía una simple resta, pero ¿qué restamos? 35 ¿Recuerdas? menos 33. No. Exacto. Aquí de estos dos valores saco mis neutrones, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Una resta a 75, que es la masa. Recuerden que la masa me engloba protones y neutrones.
y el de abajo son los protones. Entonces, al quitar estos protones, me quedo solamente con los neutrones, ¿ok? Entonces, es una simple resta. A 75 le quitamos 33, ¿cuánto nos daría? Si no estoy mal en 42. mi cuenta, nos daría 42, ¿cierto? Entonces, Entonces, eso es lo... ¿Sí, Enrique? Entonces, para dejarlo así bien fácil, se podría decir que tendremos que ver si se oxida o si se reduce o si gana electrones. Entonces, tendríamos nada más que ver si tiene un -2 o un +2 o un +3 o un -3. Y de esa manera podemos decir que los protones va a ser de la parte de abajo 33. Y De ley. tenemos que identificar si tiene +2, +3, más el número que tenga o si simplemente está en cero. Si no, simplemente los electrones solo se pasan así y si no, se tendría que hacer una operación sumando o restando. Correcto. Lo más difícil en este caso sería identificar esto de aquí, la carga. ¿Están de acuerdo? Porque el número atómico es fácil. Esto me indica los protones. Acá lo tenemos. ¿Ok? Para calcular los neutrones, recuerden, al de arriba le quito al de abajo y ya tengo los neutrones. El detalle sería este nada más. Recuerda que si tiene un signo negativo, vas a agregar los electrones que te indiquen aquí. Si tiene una carga positiva, que es el otro ejercicio que vamos a hacer ahorita, entonces tienes que quitarle electrones, ¿ok? Pero de esta manera tuvieron ustedes que hacer su análisis y haber seleccionado el inciso C nuevamente, ¿ok? Entonces, cada vez que realicemos exámenes como esta vez, usted nos va a estar dando como de las que más tuvimos mal otro repaso. Obvio, porque la Ah, intención es que reafirmemos dónde estuvimos mal, Así ¿ok? porque pues la verdad yo no me acuerdo qué incisos puse, entonces así para la otra que yo esté haciendo el examen, anotar los incisos que voy tomando para saber si en ese estuve bien o estuve mal. Sí, 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 o si no, podemos enviarle las preguntas que vinieron en el examen. De hecho, parte de este examen va a venir en el otro examen mensual, ¿ok? Una mitad del primero con la mitad de lo que se vea en este siguiente periodo, ¿ok? Entonces son temas que vamos a estar repasando, no se preocupen, ¿vale? Vamos Ok. ahora con la número 4. ¿De qué tema nos habla el número 4? Nos está hablando sobre la clasificación de la materia, ¿ok? Y nos pide que identifiquemos esa clasificación que está compuesta por una sola especie de átomos y que no se puede separar en otras más simples, ¿ok? ¿Quién de todas estas opciones contiene un solo tipo de átomos y que ya no se puede separar en sustancias más simples? ¿Quién sería Los elementos químicos. los elementos químicos? Correcto. Esta es la opción correcta, elementos químicos, porque nos indica que tienen una sola especie de átomos. Podemos irnos con los compuestos, pero ya serían diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, carbono y oxígeno, hidrógeno y oxígeno, hierro y oxígeno. ¿Ok? Si te fijas, los átomos ya son diferentes porque ya tenemos diferentes elementos químicos. Entonces, la única opción correcta sería el inciso C. ¿Ok? Tanto las mezclas y los coloides, que también son mezclas, pues ya no tienen una sola especie de átomos, porque ya es la unión de dos o más sustancias puras. ¿Ok? Entonces, la opción correcta para la 4 sería el inciso C. Para la 5, dice que identifiquemos la opción que contiene solo compuestos químicos. ¿Cómo identifico a los compuestos, Ángeles? ¿En qué me baso para identificar compuestos de elementos? No recuerdo, profe. De hecho, Ayúdale, Marco. Bueno, hay una técnica sencilla por si en dado caso no te sabes los elementos como tal. Simplemente en los elementos que aquí te están poniendo, checa cuántas minúsculas y minúsculas hay. Se supone que para que haya un solo elemento solamente puede haber una mayúscula y una minúscula por cada coma. Si hay más, significa que es un compuesto combinado o una mezcla. Correcto. El inciso D era la correcta.
Correcto. 2 o más mayúsculas. Ahí está. Entonces, dato importante, chicos. Debemos de saber identificar a los compuestos de elementos. ¿Cómo los identifico? Así como lo dijo Marco. Elementos químicos siempre una mayúscula nada más, o si conlleva otra, tiene que ser minúscula, ¿ok? Compuestos químicos siempre va a tener 2 o más letras mayúsculas. Entonces, sabiendo esto, puedo analizar el primer inciso y observo que el primero es un elemento químico, ¿cierto? Porque tiene una mayúscula que es la N y una A que es minúscula, ¿ok? Ese es el sodio. También está presente el oxígeno y yo no quiero la opción que tiene elementos, sino puros compuestos químicos. El inciso B tiene al flúor y tiene al yodo. También la descarto. El inciso D tiene al plomo, tiene al magnesio y tiene al calcio. Lo elimino también, que salga de mis opciones. Y la única, nuevamente, era el inciso C, ¿ok? Entonces, recuerden esto de aquí. Aquí está la clave para poder identificar a los elementos y compuestos. Y esta seguramente va a ser una pregunta de examen, muchachos, ¿ok? Entonces, aprendan a identificar a los compuestos y a los elementos químicos, por favor. Ahí ya tienen una buena en su examen de 120 o 168, dependiendo cuál vayan a hacer. ¿Ok? Listo. Veamos otro ejemplo. Perdón, otra pregunta. La número 10 nos hablaba sobre los modelos atómicos. Nos mencionaba la teoría atómica de Ernest Rutherford. ¿Ok? Dice que este tipo descubrió el centro de los átomos, ¿ok? Donde se encontraba la mayor cantidad de masa, era muy densa esa parte, y que poseía carga positiva. ¿Cómo se le llamó a su modelo atómico? ¿Ok? Si recuerdan el modelo atómico de Ernest Rutherford, tenía una carga positiva en el centro y alrededor de ese centro tenía los niveles de energía donde estaban los electrones. Recuerden que hasta aquí no había neutrones todavía, ¿ok? Entonces, las opciones eran las siguientes: modelo corpuscular. ¿Qué es el modelo corpuscular? Cómo se constituye un sólido, un gas y un líquido. Entonces, no tiene nada que ver con el modelo atómico, ¿ok? Más bien con la estructura de la materia. El modelo de pudín de pasas. Esto no es un pudín. Esto es el modelo del sistema solar o a manera del sistema solar, ¿ok? Nuevamente, la opción correcta era la C. Y el modelo de partículas se refiere cómo se mueven las partículas que forman a los estados de agregación de la materia, es decir, a los modelos corpusculares, ¿ok? Entonces recuerden su modelo atómico de Ernest Rutherford, modelo del sistema solar. También recuerden que este tipo se le atribuye el descubrimiento de los protones, ¿ok? La número 16 nos menciona el tema de la tabla periódica. ¿Cómo se ordena actualmente la tabla, chicos? ¿En base a qué? De número atómico. ¿El número atómico? Correcto. El número atómico. Inciso C. Ojo, si no te dice número atómico, también te pueden decir carga, ¿ok? Carga nuclear efectiva. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? El número atómico, la cantidad de protones en el núcleo, ¿ok? Recuerda que el primero que los clasificó en base a su masa fue Dmitri Mendeleev, ¿ok? Y la tabla actual, como la conocemos, es en base al postulado de Henry Moseley, ¿ok? Entonces, inciso C, recuerda, se ordena en base al número atómico. Aquí nos menciona también cómo estaba formada o cómo está estructurada nuestra tabla periódica. Recuerda que hay grupos verticales y hay grupos horizontales. Esto también es importante. Las columnas verticales, paradas en vertical, se les llama familias o grupos, ¿ok? Y las horizontales o acostadas se les llama periodos o niveles, ¿ok? Entonces, el inciso C, nuevamente, era la respuesta correcta. Si te das cuenta o si te diste cuenta en el examen, pues todas las preguntas, la respuesta era el inciso C, ¿ok? Todas. Bien, la 12, fíjense,
Dice así, se le atribuye el descubrimiento del electrón. ¿Quién descubrió el electrón, chicos? J.J. Thomson, ¿ok? Adicionalmente, debes de saber que su modelo atómico se denominó pudín de pasas, ¿ok? Esta también, apréndansela, importante, es la cantidad de protones y neutrones que existen en el núcleo. Recuerden que en el núcleo vamos a tener partículas positivas y partículas neutras. La suma de estas dos partículas en el núcleo se le llama masa atómica o también número atómico, ¿ok? Perdón, masa atómica o número de masa, ¿ok? Y en este caso, pues también era el inciso C, ¿listo? Inciso C para la número 13. Aquí tenemos nuevamente el cálculo de partículas, pero observen que ahora tiene una carga positiva, este calcio. Recuerden que una carga positiva me indica que se ha oxidado. En otras palabras, ha perdido electrones. En vez de sumar, ahora vamos a restar, ¿ok? Entonces, viendo esta especie química, mi estimada Marta, ¿cuál es la cantidad de protones que tiene ese átomo de calcio? Ángeles. ¿Es el 20? Correcto, porque abajo dijimos es el número atómico y corresponde a la cantidad de protones, ¿ok? Ahora, el otro dato más fácil, mi estimado Enrique, neutrones, ¿cuántos tiene? Tiene 20. 20, ¿qué hacemos? Una resta nada más, a 40 le quito 20 y ya sé que tiene 20 neutrones. Vane, ¿cuántos electrones? 18. 18, correcto. Si fuera neutro, recuerden que debe de tener la misma cantidad de protones y electrones. Pero esta carga de +2 me indica que ha perdido 2 electrones. En vez de tener 20, ahora tiene 18. ¿Ok? Entonces, así de simple, calculamos estas partículas. Inciso correcto, nuevamente, el inciso C. ¿Ok? Listo. Siguiente pregunta. Propiedades de la materia. Hay dos tipos de propiedades. Bueno, hay 4 clasificaciones, físicas y químicas, pero en este caso nos está preguntando sobre las intensivas y las extensivas. Recuerden que las intensivas son aquellas que se mantienen constantes, ¿ok? Independientemente si agregamos o quitamos materia. Pero las extensivas, estas van a tener que variar. Si yo aumento la masa, también aumenta esa propiedad. Si yo disminuyo la materia, también van a disminuir, ¿ok? Entonces, en este caso nos da 6 tipos de propiedades. Si yo agrego materia, supongamos que tengo una sustancia X y yo le adiciono materia, ¿cuál de estas debería de aumentar? ¿Cuál sería una extensiva de esas? La masa, volumen. Masa, volumen, me falta una. Y La inercia puede ser. Inercia, correcto. Recuerden que la inercia es la oposición al movimiento. Entre más materia, pues más difícil va a ser mover un cuerpo. Entonces la inercia aumenta. Entre menos materia, más fácil puedo mover un cuerpo. La inercia disminuye, ¿ok? Y todas las demás, entonces, la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición son propiedades intensivas o internas de la materia. No van a depender si aumento o disminuyo la cantidad de materia, ¿ok? Y nuevamente, inciso correcto, la C, ¿vale? Estas son las más comunes, muchachos, que pueden venir en el examen, pero apréndanse otras para que si no vienen estas, pues ya sabes las demás, ¿ok? Y por último, bueno, nos faltan algunas. En el número 8 nos habla sobre los estados de agregación. ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo se le denomina el cambio de sólido a gas? ¿Ok? ¿Cómo se le llama eso? Se le llama sublimación.
¿vale? ¿Qué es la solidificación? La solidificación es el paso de líquido a sólido. ¿Qué es la fusión? Todo lo contrario al anterior, de sólido a líquido. Y la sublimación inversa, pues tiene que ser contraria a la sublimación normal, es decir, el paso de gas a sólido. Esa es la sublimación regresiva o inversa, ¿ok? Para esta pregunta, la respuesta correcta, pues será la C. La 9 nos indica sobre los métodos de separación de mezclas. Dice aquí que tenemos una mezcla formada por arena y limadura de hierro, ¿ok? ¿Cuál es el proceso que ustedes utilizarían para poder separar esos compuestos? Imantación. Imantación, correcto. Por ende, esa sería la respuesta correcta. Pero ojo, ¿qué pasaría si en vez de imantación no estuviera esta y hubiera otra opción? ¿Cuál sería la más probable? ¿O qué otro método ustedes utilizarían para separar arena de limadura de hierro? Cromatografía. No. Imantación. Pero supongamos que no está la imantación. ¿Qué Oh, otro destilación. método? ¿Destilación, seguros? Sublimación. No sé. Sublimación. Hagan de cuenta que esto no está, ¿eh? No está esta, no está esta y no está esta. ¿Qué otro proceso facilito ustedes utilizarían? Ese es donde se hornean las cosas y así. Cernido. Eso mero. Podemos utilizar destilación, sí, pero son dos sólidos. Entonces, para llevar a los sólidos a su punto de fusión, necesitaríamos una gran cantidad de energía, gran cantidad de temperatura. ¿No sería filtración? Exacto, filtración, ¿ok? Puedo utilizar un filtro, ¿ok? Donde los poros que tenga ese filtro se adapten ya sea al tamaño de la arena o al tamaño de limadura, ¿ok? Pero también puedo utilizar el otro que sería el tamizado. De hecho, el proceso más correcto sería el tamizado, porque tengo dos sólidos, ¿ok? Recuerden que la filtración generalmente se utiliza para un sólido unido a un líquido, ¿vale? Filtración y tamizado son parecidos, pero el tamizado es para sólidos y la filtración es para sólido líquido. Entonces, no se vayan con la finta, ¿ok? De que por el simple hecho de haber un material magnético, podamos utilizar la imantación. Las mezclas pueden tener 2, 3 o 4 métodos de separación. Por si no viene la imantación, debes de buscar otro, el más lógico posible, ¿ok? Para que no vayan a cometer el error ahí. Listo. La siguiente, esta también se la deben de saber ya de ley, ¿dónde se localizan las partículas subatómicas? Recuerden que son 3, electrones, neutrones y protones, ¿ok? Electrón en órbitas y núcleo, neutrón y protón. Correcto. En el núcleo, siempre neutrones, protones. Y los más importantes, o los que nos interesan más en cuestiones de química inorgánica, son los electrones, porque son aquellos que van a formar enlaces químicos, ¿ok? Entonces recuerden, en las órbitas solamente electrones y en el núcleo cargas positivas y cargas neutras, ¿ok? Bien. La siguiente, la última, la número 6, nos pide que identifiquemos la materia que corresponde a la unión de dos sustancias puras que no reaccionan entre sí, mantienen sus propiedades y que su consistencia es uniforme, ¿ok? Por ende, esta pregunta podemos eliminar a los compuestos, porque aquí ya me está diciendo que es la unión de dos sustancias puras. Elimino las sustancias puras, ¿ok? Que en este caso son los compuestos. Y me quedan puras mezclas. Ahora, ¿cuál es esa mezcla que su consistencia es uniforme? La mezcla homogénea. ¿Mezcla homogénea? Correcto. Recuerde que hay dos tipos de mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Homo quiere decir igual y hetero quiere decir diferente. ¿Ok?
Como por ejemplo los homosexuales. ¿Qué les gusta? El sexo igual. Heterosexuales. ¿Qué les gusta? El sexo diferente. ¿Vale? Lo mismo para las mezclas. Homogéneas, fases iguales. Heterogéneas, fases diferentes. ¿Bien? Opción correcta en este caso, nuevamente el inciso C. Y por Profe. último, ¿sí? Bueno, una recomendación con respecto a lo de mezclas es que en el Ajá. examen también viene, pero como identificar si el petróleo es una mezcla homogénea, heterogénea, bueno, cosas así. Ok. En este caso, lo conveniente sería hacerse una lista, no sé, de unos 10 sustancias homogéneas y 10 sustancias heterogéneas, ¿ok? Busquen las más comunes, porque en el examen pues vienen las más comunes, ¿no? Agua y aceite, un refresco, una pizza, ensalada, el aire, ¿ok? Son las más comunes que pueden venir. Entonces pueden investigarse unas 10 de cada una y aprendérselas. Otra también, la sangre ha venido en el examen, ¿ok? La sangre es una mezcla heterogénea, pero en el examen te la van a manejar como homogénea, porque a simple vista se ve una sola fase, ¿ok? Entonces la sangre es homogénea, recuerden eso. ¿Listo? Por último, muchachos, la número 7, dice que identifiquemos las cargas de las partículas, ¿ok? Recuerden, nuevamente, protones positivos, electrones negativos y neutrones, pues no tienen carga como tal. ¿Enrique? No, ya lo dije. Ok. Bien, entonces, chicos, repasen las sesiones, ¿ok? Están grabadas ahí en la página. Revisen sus prácticas. Recuerden que ahí hay literatura y hay preguntas de repaso. Si surgen dudas, pónganse en contacto con los profesores para resolverlas, ¿ok? Ellos están disponibles para ustedes. ¿Listo? Bien. Terminando con el examen, pasemos a las estructuras de Lewis. Me parece que con ustedes vimos la forma de realizar estructuras de Lewis en compuestos químicos, ¿cierto? ¿O no recuerdan? Ya vimos cómo hacer estructuras de Lewis en elementos químicos. Recuerden, hay una fórmula muy fácil que simplemente identifico la columna 1, la 2, la 13, la 14, 15, 16, 17 y 18. En base a la columna donde se encuentre el elemento químico, le distribuyo electrones tomando en cuenta los puntos cardinales, ¿ok? Por ejemplo, si me dicen que haga la estructura de Lewis del selenio, que es esta que tenemos aquí, ¿ok? Se encuentra en la columna 16, es decir, que alrededor en su última capa debe de haber 6 electrones y los distribuimos en puntos cardinales, arriba, abajo, izquierda, derecha, y nuevamente arriba y abajo, ¿ok? Si me piden, por ejemplo, la del magnesio, nuevamente ubico dónde se encuentra el magnesio, se encuentra en la columna 2 y le pongo 2 electrones, uno arriba, uno abajo, ¿ok? O por ejemplo, al cloro, el cloro nuevamente se encuentra en la columna 17. ¿Cuántos electrones le voy a poner? 7 electrones, ¿ok? Siguiendo los puntos cardinales, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda. O puede quedarles de diferente manera, no precisamente así, ¿ok? Puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo y derecha, por ejemplo, ¿ok? O ese último puede ir en la parte de los costados y quedarme uno arriba nada más. Lo importante es respetar cuando forman pares y respetar aquel que no forma un parcito, porque este es el que me va a ayudar a formar enlaces químicos, ¿ok? Los electrones que estén solitos. Bien. Entonces, en el caso de los compuestos, vamos a ver uno. Recuerden que se tiene que seguir estos pasos. Debe de ser el elemento químico más electronegativo el que vaya en la parte central de mi molécula. Si esa condición no se cumple, debo de hacerla lo más simétrica posible, es decir, si la parto vertical u horizontal, debo de tener lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho, o lo mismo arriba y abajo, ¿ok?
Y la última, que de ley se debe de cumplir, es que los elementos químicos deben de ser estables, cumpliendo la regla del octeto o la regla del dueto, dependiendo del elemento químico. ¿Ok? Entonces hagamos uno nada más, que sería el cloroformo. ¿Ok? Ahí tengo la estructura del cloroformo. Tengo carbono, tengo 3 de cloro y 1 de hidrógeno. ¿Vale? Mi estimada, a ver quién. Mi estimado Pedro, ¿cuántos electrones tiene un átomo de carbono en la estructura de Lewis? ¿Cómo, profesor? Perdón. ¿Cuántos electrones le debemos de colocar al carbono en su última capa electrónica para hacer estructura de Lewis? 4. 4, correcto. ¿Por qué 4? Porque se encuentra en la columna 14. Ok, ahí está mi tablita. 14, le quito el 1 nada más y debo de colocar 4 electrones. Ok, entonces ya lo tenemos aquí. Ya no hay necesidad de hacer configuraciones electrónicas. Uno arriba, uno abajo, uno izquierda, uno derecha. Ok, ahora voy con el cloro. Mi estimada María, ¿cuántos electrones debemos de colocarle en la última capa al cloro? 7, correcto, María. Entonces, alrededor del cloro voy a colocarle 7 electrones, ¿ok? Yo ya sé que tiene 3 pares y que tiene uno solito, pero la estructura de la molécula me indica que tenemos 3 de cloro. Entonces, me faltan otros 2, ¿ok? Se los colocamos aquí y ahorita los acomodamos. ¿Listo? 7. Y por último, pues el hidrógeno es el más simple de todos. El hidrógeno solamente tiene un electrón en su última capa. ¿Vale? Ya está. Voy a quitar esta tablita para tener espacio. Ahora, siguiendo con mis 3 reglas, ¿quién es el elemento más electronegativo? Para eso está mi tablita de electronegatividades. Tengo al hidrógeno, tengo al cloro y tengo también al carbón. ¿Quién es el más electronegativo? Pues el cloro. Pero resulta que si yo pongo en el centro al cloro, no va a ser lo más simétrica posible, ¿ok? Me va a quedar un poquito desalineada esa molécula. Entonces, ¿qué hago? Me sigo con lo otro. ¿Cómo acomodamos de tal manera que sea una molécula simétrica? Pues en la parte central voy a poner al carbono, ¿ok? Para que sea lo más simétrica posible. Entonces pongo en la parte central al carbono. Voy a acomodar este hidrógeno que tengo acá abajo en cualquiera de sus puntos cardinales de este carbono, de tal manera que este electrón que tiene el hidrógeno se acople con alguno de estos de acá, ¿ok? Entonces lo voy a poner en la parte de arriba a este hidrógeno y ya quedó, ¿ok? Ahora me falta acomodar a estos 3 de cloro. Uno va a ir por la parte izquierda, uno va a ir por la parte derecha y uno va a ir por la parte de abajo, ¿ok? Y listo. Esta será la estructura de Lewis para ese compuesto químico llamado cloroformo, ¿ok? Ahora, analicemos la regla del octeto. Recuerden que se tiene que cumplir. Tengo aquí al carbono, fíjense bien. El carbono, recuerden, tiene 4 electrones que de por sí son de él, ¿ok? Un electrón le va a prestar el hidrógeno, también le va a prestar el cloro un electrón, ¿ok? Y en total van a ser 3. Si se fijan, en la última capa tendríamos ya 8 electrones para el carbono, ¿ok? Para el hidrógeno, también un electrón de por sí era de él y uno le presta el carbono. Formaría la regla del dueto, ¿bien? Y el cloro, recuerden que este cloro de la parte izquierda ya tenía 7 que son de él y uno que le va a prestar el carbono completaría el octeto. Para el del lado derecho lo mismo, ya tenía 7, ¿ok? Y uno que le presta el carbono completa 8. Y lo mismo ocurre para el de abajo. Todos cumplen la regla del octeto
y también la regla del dueto. Ahora, ¿qué pasa si yo lo parto a la mitad? Voy a tener la misma cosa del lado izquierdo que del lado derecho. Y va a diferir un poco si yo lo corto en forma transversal, ¿ok? Pero tiene que ser lo más simétrica posible. ¿Listo? Ahora, dijimos que por cada par de electrones que se unan o que se compartan, se forma un enlace químico, ¿ok? Eso quiere decir que aquí hay un enlace, acá hay otro, arriba otro y abajo otro. Voy a hacer su estructura desarrollada. ¿Cómo lo hago? Simplemente represento a los elementos y el enlace con un guión que están formando. Por arriba un hidrógeno y por los costados el cloro y por abajo otro cloro. Esta, recuerden, es una fórmula desarrollada. ¿Ok? ¿Duda? Hasta aquí, muchachos. Ninguna. profe. ¿Ok? Excelente. Hagamos uno último. Cópienlo y me indican cuando ya lo tengan. ¿Alguna duda, Pedro? Suset. María, Marta. ¿Todo claro? Ok. Mi estimada Dana, ¿alguna duda? No, profe. Ok, Marco, adelante. Tengo una duda. Si en dado caso, por ejemplo, nada más tuviera un electrón, o por ejemplo, no sé cómo explicarme, faltara un electrón, por ejemplo, entre CH, ¿cómo sería? No sé si no se me explicó bien. En dado caso de que, por ejemplo, aquí faltara un electrón, supongamos que entre el carbono y el hidrógeno, ¿eso me comentas, Marco? Así es. En dado caso de que falte un electrón, pues aquí no se forma un enlace. Forzosamente necesitamos de dos electrones que se unan para formar esa fuerza de atracción. Si no existe dos electrones, no se forma el enlace. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Sí. Y en este caso, y si no por se ejemplo, formase los enlaces, ¿dónde queda el hidrógeno? el electrón de este carbono aquí va a quedar nadando, pero va a tener un electrón de más. ¿Cómo va a quedar cargada esta molécula? ¿Como -1? Correcto, con una carga de -1. ¿Ok? En este caso no se pone el 1, solamente se expresa la carga de este carbono. ¿Ok? Porque tiene un electrón de más que no se unió con un elemento químico. Pero esta molécula, al tener una carga, va a ser reactiva. Es decir, va a andar buscando a quién dañar, con quién unirse. Y es lo que no queremos en un laboratorio. Queremos especies químicas neutras, especies químicas puras, para que no haya pues impurezas en los experimentos o en los reactivos. ¿Ok? Entonces, Entonces, por ejemplo, donde está ya lo de compuesto, bueno, sí, lo de compuesto químico donde dice carbono, cloro 3, hidrógeno, ya nomás quedaría como carbono, cloro 3, -1. correcto, este hidrógeno no lo tendría y solamente le pondríamos una carga aquí. ¿Ok? Esto me indica que esta molécula no es neutra, tiene un electrón de más, que es el electrón que no se pudo unir con otro elemento, ¿vale? Entonces ya nada más el signo menos representa 1, pero si tuviera 2 electrones, ahora sí le ponemos el número 2. Sí, aquí sí, tendríamos que poner un -2 si es que tuviera 2 electrones que no se unieron. ¿Ok? Por ejemplo, si le quitamos este cloro, le quitamos este electrón, ¿ok? Y ya tendríamos, en vez de 3, acá en la fórmula general, en vez de 3, tendríamos 2. Y ya tendríamos una carga de -2, ¿ok? Por eso es que llega otro cloro, y ahora tenemos una carga de -1, y llega un hidrógeno, y esta carga se pierde, ¿ok? Sí, ok, muchas gracias. Listo. ¿Quedó claro, Marco? Sí, profesor, nada más en esa duda de a ver si quedaba uno. ¿Sí? La finalidad de todos, hasta de los compuestos químicos de los elementos, es buscar su pareja, ¿ok? Esa es la finalidad, ¿no? De los humanos también, porque si no se perdería
la humanidad se extinguiría. Entonces, al igual estos compuestos, si no encuentran la regla del octeto, van a andar por ahí tonteando, ¿ok? Y van a reaccionar con cualquier cosa que se les tope enfrente. Entonces necesitamos eso, que formen la regla del octeto o la regla del dueto, ¿vale? Veamos otro rápidamente. Voy a borrar. Vamos a ver uno simple. Este de aquí. Este es un hidrocarburo, ¿ok? Está compuesto por hidrógeno y carbono, por eso se llaman hidrocarburos. Es familia de los alcanos y se llama etano, ¿ok? El nombre correcto para este alcano se llama etano. Entonces, tengo 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Recuerden, la estructura del carbono es esta, pero tendríamos 2, ¿ok? Y también tendríamos 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me falta otro. 6, ¿ok? Ahora, ¿quién es más electronegativo de esos 2 elementos químicos, muchachos? ¿Quién está más a la derecha de mi tabla periódica? El carbono. Carbono. Entonces, esta sí se cumple. En la parte central tiene que ir el carbono, ¿ok? Aparte, debemos de hacerlo lo más simétrico posible. Entonces, vamos a poner primero a los carbonos. Voy a poner un carbono, bueno, lo voy a hacer más en el centro. Voy a poner un carbono, ¿ok? Y este carbono tiene que hacer un enlace químico con el otro carbono, ¿ok? Ahí está. Estos ya están en el centro. Y si se fijan, pues tengo 6 electrones alrededor de estos carbonos que necesitan de su pareja, ¿ok? ¿Quién va a entrar ahí? Pues obviamente va a entrar el elemento químico hidrógeno. Uno por la parte izquierda, uno por la parte derecha, 2 por la parte de arriba, ¿ok? Y otros 2 por la parte de abajo. ¿Listo? Y ya tengo ahí la estructura de Lewis para el etano. Veamos si se cumple la regla del octeto y del dueto. Recuerden que en el caso del carbono, el que está del lado izquierdo, ya tenía 4 que eran de él, ¿ok? Y uno le va a prestar cada uno de estos hidrógenos y el otro, carbono, le prestaría también el restante. Ahí ya tenemos 8, ¿ok? El elemento químico carbono, que está del lado derecho, recuerden, ya tiene 4 de por sí, son de él, ¿ok? Le va a prestar uno cada elemento químico hidrógeno y también el carbono de la izquierda le va a prestar un electrón. Y se forma la regla del octeto. Y para el caso de los hidrógenos, se cumple la regla del dueto. ¿Ok? Tanto los de arriba como los de abajo y los que están en la parte izquierda y la parte derecha. ¿Cuántos enlaces se observan ahí que se forman, chicos? En total. ¿Cuántos enlaces están formando? 7, ¿no? 7, correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos los vamos a expresar en una fórmula desarrollada. Recuerden, ya no represento los puntitos, solamente el enlace que los une. Un enlace entre carbono y carbono y un enlace entre los carbonos y los hidrógenos. ¿Quién estudiará estas moléculas, chicos? ¿La química orgánica o la inorgánica? La orgánica, profe. Correcto. La orgánica. Aquí tenemos la clave. Enlaces entre carbono y carbono. ¿Ok? Yo, profe, tengo una duda. Bueno, siempre he escuchado que no se pueden unir 5 carbonos. Bueno, más de 5 carbonos. ¿A qué se refiere eso? Es que no entiendo eso. ¿No se pueden unir 5 carbonos? Ajá, no se pueden poner más de 5 carbonos. No, Sí se pueden. No, sí, no, eso he escuchado en compañeros. Sí se pueden unir 5 carbonos. Lo que no se pudiese hacer sería que el carbono tuviera 5 enlaces. Eso sí, no. Eso, correcto. ¿Por qué no se puede tener 5 enlaces para el carbono? Porque el carbono solamente tiene 4 electrones disponibles para ceder, para compartir.
Por lo tanto, aquí se forma un enlace, acá otro, y en la parte de abajo otro. No hay un elemento que forme 5 enlaces químicos. Bueno, sí existe uno, que es el azufre, pero no son enlaces como los estamos observando aquí. No son enlaces covalentes, se llaman enlaces dativos, que ahorita vamos a ver cómo se forman. ¿Ok? Pero para el carbono, chicos, solamente puede formar 4 enlaces. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Perfecto. Si no hay duda, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Ya se fue la hora volando. Son las 7 de la noche. A las 7:10 continuamos, ¿ok? Apaguen sus micros y sus cámaras y si hay dudas, ahorita las resolvemos. Nos vemos. Listo. No se salgan de la sesión. Voy a tomarles lista, chicos. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Con las estructuras de Lewis en compuestos químicos. Creo que no, ¿verdad? En los exámenes generalmente nos van a presentar este tipo de compuestos que son compuestos covalentes y vamos a tener que hacer lo que acabamos de hacer ahorita. Distribuir los electrones, identificar estructuras de Lewis o identificar estructuras desarrolladas. ¿Ok? Pasemos entonces al siguiente tema. El siguiente tema es el enlace químico. Recuerden, por cada electrón que esté desapareado, los elementos químicos forman enlaces químicos, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de enlaces. El que acabamos de ver, cuando se comparten entre los elementos químicos, se llaman enlaces covalentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es un enlace químico? El enlace químico se refiere a una fuerza de atracción que va a mantener unidos a los compuestos, ¿ok? Y se van a generar por la compartición de electrones, así como los vimos, o por transferencia de estos, ¿ok? Ello conlleva la formación de enlaces. Entonces, vamos a ver los más importantes. Vamos a tener un enlace covalente que puede ser polar o puede ser no polar. ¿Cuáles son sus características principales? En el caso del covalente polar, ¿ok? Su primer característica es, como lo mencionamos, los electrones se van a compartir, ¿ok? Esa es Disculpe, otra maestro. característica importante, es que se da entre un no metal con otro elemento químico de la misma especie, no metal. ¿Quique? Disculpe, es que me tengo que retirar. ¿Sí podría yo retirarme de la clase? Ok, y ya checas la repetición en cuanto esté disponible. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Sí, sí, Nos sí. vemos. Bye, bye. Bien, entonces, la otra característica es entre un no metal, que se forma entre un no metal y otro no metal. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero formar un compuesto químico que tenga tipo de enlace covalente, solamente es cuestión de irme a mi tabla periódica, ¿ok? Y elegir 2 elementos que sean no metales. Recuerden que en mi tabla periódica la voy a identificar porque está dividida por esta escalerita, que en este caso son los metaloides, ¿ok? Del lado derecho tenemos a los no metales y del lado izquierdo tenemos a los metales. Entonces, todos estos los omito, porque estos son metales, ¿ok? Entonces, puedo tomar cualquiera de los del lado derecho y formar un compuesto con tipo de enlace covalente. Ejemplo, si yo mezclo al cloro con el oxígeno, ahí tengo un compuesto de tipo enlace covalente, óxido de cloro, ¿ok? Si yo quiero formar, por ejemplo, agua, a pesar de que el hidrógeno está del lado izquierdo, el hidrógeno es no metal. Entonces, si yo lo uno con oxígeno, entre esto de aquí, se está dando un tipo de enlace llamado enlace covalente polar, ¿ok? ¿Por qué es polar? Porque se van a formar polos, ¿ok? ¿Cómo sé que se forman polos? Porque recuerden que en el caso de los elementos químicos, tienen determinadas electronegatividades. ¿Qué es la electronegatividad? Recordemos, la capacidad de los elementos para atraer más a los electrones hacia su núcleo, tanto de ellos como ajenos a ellos, ¿ok? Entonces, si yo analizo, por ejemplo, al agua,
¿quién es más electronegativo? En este caso, el más electronegativo es el oxígeno con 3.4, ¿ok? Y el hidrógeno es de 2.2. ¿Quién atrae más a los electrones hacia su núcleo, chicos? ¿El oxígeno? El oxígeno, correcto, es el más electronegativo y por lo tanto atrae más a los electrones hacia su núcleo y va a formar un polo. En este caso, como los electrones son negativos, su polaridad es negativa, ¿ok? Ahora, ¿cuántos electrones va a atraer hacia su núcleo? Pues como tengo 2 hidrógenos, atrae 2 electrones más hacia su núcleo, ¿ok? Y en el caso del hidrógeno, pues es el menos electronegativo. Va a tomar una polaridad positiva, ¿ok? Y listo. Por eso es que estas moléculas o este tipo de enlace se dice que es polar porque forman polaridades, ¿ok? ¿Queda claro? Perfecto. Bien. Ok. Otra característica del enlace covalente polar es la siguiente. Su delta de electronegatividades es de 0.4 a 1.8. ¿A qué me refiero con delta de electronegatividades? Una resta. Delta significa resta en física y en química. ¿Ok? Esto es una delta, un triangulito. Delta, entonces, de electronegatividades, si yo tomo en cuenta, por ejemplo, nuevamente la del agua, ¿ok? Tengo aquí mi tablita de electronegatividades. Recuerden, el agua está formada por H2O. Y si quiero hacer su delta de electronegatividades, debe de estar entre este valor, 0.4 y 1.8. Entonces, identifico al hidrógeno e identifico al oxígeno. Al mayor, que es 3.4 del oxígeno, le voy a quitar el número menor, que es del hidrógeno, ¿ok? Haciendo esta resta, me daría 1.2 y es el rango dentro de este, ¿ok? Por lo tanto, tanto identificando a los elementos químicos, si son metales o no metales, puedo definir qué tipo de enlace va a formar. También si hago una resta de sus electronegatividades y el valor me da entre 0.4 y 1.8, también podemos deducir que el tipo de enlace es covalente polar, ¿ok? ¿Queda claro qué es la delta de electronegatividades? Sí, ¿verdad? Bien. Pasemos ahora a los enlaces covalentes, pero no polares. ¿Cuál es la característica? Como son covalentes, también se comparten electrones, ¿ok? De igual forma se da entre un elemento químico no metálico con otro elemento químico no metálico. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, pues no se va a formar un polo como tal. Su electronegatividad, su delta de electronegatividad, debe de estar entre 0 y 0.3. ¿Cómo sería posible que no tuviéramos una polaridad? Cuando tengamos 2 átomos de la misma especie que se unen entre sí. En este caso, todas las moléculas diatómicas, es decir, nitrógeno molecular, oxígeno molecular, cloro molecular, flúor molecular, yodo molecular, ¿ok? Si te fijas, todos están formados por 2 átomos de la misma especie o del mismo elemento químico. Y entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, la delta de electronegatividad del oxígeno, ¿ok? Delta de electronegatividad sería lo siguiente, 3.4 de un oxígeno y le quito 3.4 de otro oxígeno. ¿Qué me queda? 0, ¿ok? No se está formando un polo como tal porque son átomos de la misma especie química, ¿ok? Entonces, dato aquí, cuando se trata de un enlace covalente no polar, cuando hablemos de moléculas diatómicas, ¿ok? Cuando hablaremos de enlaces de tipo covalente polar, cuando se mezclen 2 elementos no metálicos, pero de diferentes elementos químicos, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? Sí, ¿verdad? Listo.
Ahora, hay otros tres tipos de enlaces químicos. Los siguientes que también nos pueden preguntar es el enlace iónico, el más común. Los anteriores se llaman enlaces covalentes, ¿eh? Polar y no polar. El siguiente es el enlace iónico y el coordinado. Entonces, el enlace iónico, ¿qué característica tiene? En este caso ya no se van a compartir electrones como en el anterior. Aquí se comparten en los covalentes. En el caso de los iónicos, se va a transferir electrones en su totalidad. Y como se transfieren en su totalidad, se van a formar iones, ¿ok? Tanto iones positivos como iones negativos. ¿Cuándo se forman los iones positivos? Cuando el elemento químico pierde los electrones. ¿Cuándo se forma un ion negativo? Cuando los gana, ¿ok? En otras palabras, este es cuando se oxida y este es cuando se reduce, ¿ok? Se están formando iones. Entonces, características importantes, transferencia de electrones y lo más importante, se da entre un metal más otro no metal, ¿ok? Y nuevamente traigo mi tablita, aquí está mi tablita, y puedo elegir cualquier metal que me plazca. No sé, se me ocurre el titanio, por ejemplo, es un metal. Entonces voy a poner al titanio para que sea un tipo de enlace iónico, ¿ok? Lo puedo mezclar con el flúor, por ejemplo, fluoruro de titanio, ¿ok? Y ya quedó. O, por ejemplo, puedo formar el cloruro de sodio. Tengo un metal, que es el que está del lado izquierdo, ¿ok? Y tengo un no metal, que sería el flúor y el cloro, ¿ok? Como estoy reconociendo estas especies químicas, sin dudarlo debo de saber que son tipos de enlaces iónicos que se están dando entre estos elementos químicos, ¿ok? Es una manera fácil de identificarlos. Y la otra sería también en base a sus electronegatividades. La delta de electronegatividad en este caso tendría que ser mayor a 1.8. ¿Ok? Pues veamos un ejemplo. Aquí traigo mi tablita de electronegatividades. Voy a tomar un metal, voy a tomar el francio y lo voy a unir con el oxígeno, por ejemplo. Se va a formar el óxido de francio, ¿ok? Como yo ya sé que uno es metal y el otro no metal, fácil puedo deducir que el tipo de enlace iónico, pero vamos a ver sus deltas de electronegatividades. Entonces, delta de electronegatividad va a ser igual a ¿qué? A 3.4 del oxígeno menos 0.7 del francio. ¿Cuánto me da esa resta, chicos? ¿2.qué? ¿2.5? Creo. ¿Sí o sí? Sería 2.8. 2.7. Ok, 2.7. Listo. 2.7. El resultado, recuerden, tiene que ser... El resultado tiene que ser mayor a 1.8. ¿Ok? Si el resultado nos da mayor a 1.8, también es indicativo de que es el tipo de enlace iónico. ¿Vale? Bien. Ahora, del otro lado, tengo al tipo de enlace covalente también, pero es dativo o coordinado, también se le conoce así. En este caso, la característica es que van a compartir electrones, pero estos electrones solamente van a ser compartidos por un elemento en particular, ¿ok? Es decir, ya ven que cuando quiero hacer un enlace covalente, un elemento químico o un átomo de un elemento químico se une con otro elemento químico y cada quien comparte un electrón. Pero en este caso, una especie química o un elemento químico es el que va a compartir ese par, ¿ok? Ejemplo, voy a poner aquí al fósforo. Recuerden que este fósforo tiene un par de electrones y tiene 3 electrones desapareados, ¿ok? Viendo esta estructura de Lewis, muchachos, ¿cuántos enlaces covalentes, es decir, cuántos electrones disponibles tiene para prestar? 3.
3, correcto. Entonces aquí puede venir un elemento químico cualquiera y unirse, compartir electrón, ¿ok? Acá del lado izquierdo puede venir otro y acá abajo puede venir otro. Puede ser hidrógeno, puede ser cualquier otro, ¿eh? Aquí puse el hidrógeno. Entonces, si se fijan, aquí se están compartiendo electrones, pero por la parte de arriba tengo 2 electrones todavía que se pueden compartir porque están en la última capa y recuerden que son de valencia, ¿ok? Son los electrones que van a formar enlaces. Entonces, estos 2 electrones que están juntitos pueden ser cedidos a una especie química que necesite 2 electrones para completar su octeto o su dueto. Pero en este caso solamente el flúor sería el responsable de ceder ese par de electrones. Este enlace entonces que se forma aquí sería el enlace coordinado. Supongamos que tengo un hidrógeno, el cual no tiene electrones. Para completar la regla del dueto, necesita forzosamente 2 electrones. ¿Quién se los puede ceder? Se los puede ceder el fósforo. ¿Ok? Se los va a compartir porque no se lo transfiere en su totalidad, sino que se los comparte. Pero el fósforo es el responsable de aportar esos 2. ¿Ok? Ese es el enlace coordinado. Entonces, en el examen, lo que te van a pedir generalmente es que identifiques cuántos enlaces y de qué tipo se forman. ¿Ok? Supongamos que tengo al azufre. ¿Cuántos enlaces covalentes, ok, polares puede formar? Covalente polar. ¿Cuántos podría formar? 2. 2, correcto. Uno por la parte izquierda porque tengo un electrón solito y uno por la parte derecha, ¿ok? Y ahí está. Puede formar 2 enlaces de tipo covalente polar, ¿ok? Porque se van a compartir electrones, covalente polar. Pero puede formar otros 2 tipos de enlace, ¿cierto? Por la parte de arriba tiene un par de electrones y por la parte de abajo tiene un par de electrones que puede cederlos. Pero ese tipo de enlace ya no sería covalente polar, sino que ahora sería covalente coordinado, ¿ok? O también se le llama covalente dativo. Entonces, ojo aquí, solamente una especie química que tiene pares de electrones puede formar enlaces coordinados. Si tiene solitos, ¿ok? Solamente formaría enlaces covalentes polares, ¿vale? En el caso del cloro, ¿cuántos enlaces coordinados puede formar? 3. 3, correcto. Uno en la parte de arriba, uno en la parte izquierda, uno en la parte de abajo. ¿Ok? 3 enlaces coordinados que se pueden formar cediendo este par de electrones a alguna especie química que los necesite. ¿Ok? Pero recuerden que la otra especie no aportaría electrones. Todos esos son aportados por el cloro. ¿Ok? Y el único que está solito, este formaría el covalente polar. ¿Listo? Ese sería el enlace covalente coordinado. Cuando una especie da los 2 electrones necesarios para completar el octeto o el dueto. ¿Listo? Y por último, bueno, la siguiente característica del enlace covalente coordinado es que generalmente se da entre un no metal y otro no metal porque son covalentes. ¿Ok? Y también su delta de electronegatividad, como son covalentes también, está entre 0.4 y 1.8. Igual que los covalentes polares y los, perdón, el covalente polar nada más, porque el no polar, recuerden, va de 0 a 1.4, a 0.4, perdón. ¿Listo? Y por último, hay otro tipo de enlace que se llama enlace metálico. Y en este caso, no es un enlace como tal, sino que son solamente fuerzas de atracción que se da entre especies o átomos del mismo elemento químico o diferente, pero tienen que ser todos metales, ¿ok? Entonces, el enlace metálico se da solamente cuando unimos muchos átomos de la misma especie, en este caso, todos metales, ¿ok? Puedo tener una lámina, por ejemplo, de metal, pero en esta lámina puede haber hierro, puede haber plomo, puede haber cromo, puede haber osmio, puede haber vanadio,
puede haber titanio, ¿ok? Son átomos todos de metales, ¿ok? Y a esto se le conoce como aleaciones. Aleaciones, ¿ok? Que simplemente es la unión de varios átomos metálicos de diferentes especies o diferentes elementos químicos, ¿ok? Cuando ocurre eso, se forma una nube electrónica y esa nube electrónica le da la capacidad a estos elementos de tener buena conductividad eléctrica y calorífica. Recuerden que todos los metales en general tienen una energía de ionización muy baja. Es decir, que fácilmente les podemos quitar sus electrones, ¿ok? Y al estar unidos muy juntitos con átomos de diferentes especies metálicas, se van a ir pasando estos electrones. Por ejemplo, este cobre de aquí puede saltar un electrón para el otro cobre de al lado y así se va, ¿no? Se da un salto de electrones y se forma lo que se conoce como nube electrónica. Si se fijan, parece una nube, ¿no? Cuando estábamos chiquitos en el kinder, hacíamos una nube, ¿cierto? Entonces, así más o menos parece ese salto de electrones, ¿vale? Eso les da la capacidad de conducir la energía y la electricidad. ¿Bien? Pero repito, este tipo de enlace no es un enlace como tal, sino más bien son fuerzas de atracción. ¿Duda hasta aquí con este tipo de enlaces, muchachos? Marco. O sea, ¿es de que este tipo de enlaces que se crean la lluvia o las tormentas eléctricas? ¿Mande otra vez? O sea, ¿es de que por este tipo de enlace se modifican las nubes eléctricas o algo por el estilo? No, este tipo de enlaces les da la capacidad de transferir energía eléctrica a través de estos conductores, ¿ok? Todos los metales tienen esa capacidad por el simple hecho de que podemos manipular sus electrones o arrancarle sus electrones, ¿ok? Y generalmente el metal que se utiliza para conducción eléctrica, pues es el cobre, el que tenemos aquí representado, ¿ok? Es muy fácil quitarle sus electrones y hacer fluir esa electricidad. De hecho, la electricidad que ahorita está fluyendo en nuestras computadoras simplemente es un flujo de electrones, ¿ok? Es energía que le está dando la capacidad a mi computadora de realizar sus actividades, ¿ok? Entonces, todo es cuestión de electrones, chicos, todo lo que está alrededor de nosotros, ¿vale? Marco, ¿queda claro? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Duda con el tipo de enlace? Recuerden, los más comunes que nos van a preguntar, enlace covalente, ¿ok? Lo más importante del enlace covalente es que sepas cómo identificarlos fácilmente, rápidamente. No metal más no metal, enlace covalente. Metal más no metal, enlace iónico, ¿ok? Y el enlace metálico, recuerda, deben de ser átomos metálicos, ¿ok? Listo. Ahora, pasemos a lo siguiente, funciones químicas. En el examen nos van a pedir que identifiquemos elementos de compuestos, ¿ok? Lo más probable, una pregunta probable que venga en el examen. Otra muy probable es identificar a qué familia o a qué función química pertenecen, ¿ok? Generalmente nos ponen inorgánicas. Entonces vamos a ver las inorgánicas. ¿Qué es una función química para empezar? Una función química es un conjunto de elementos que nos van a dar identidad a las moléculas. Es como, por ejemplo, nosotros, nuestros nombres, ¿ok? A mí me identifican por mi nombre, Eric. A Vane la identifican por su nombre, Vanessa. A Cristian por su nombre, Cristian, ¿ok? Esa sería una función química de nosotros. Igual para los compuestos químicos. Van a tener elementos determinados y eso los va a clasificar en una función química, ¿ok? Son aproximadamente 7 u 8 que vamos a estar viendo y estos son los primeros. Vamos a tener óxidos básicos o metálicos y vamos a tener óxidos ácidos o no metálicos, ¿ok? ¿Cómo los identificamos? En base a su estructura molecular, ¿ok? Un óxido básico, como su nombre lo indica, debe de llevar oxígeno, pero ¿en qué parte? Primero debe de haber un metal, siempre, ¿ok? Seguido de ese metal, pues este va a ir acompañado
de un oxígeno. Por eso se llaman óxido metálico. O también se llama óxido básico. ¿Ok? Ejemplos de ellos. Dime un metal, mi estimado Cristian, el que te agrade más. Óxido de hierro puede ser. ¿Ok? En este caso el metal, pues sería el hierro. Ahí está el hierro. Para que sea un óxido, debe de llevar oxígeno al final. Este sería el primero. ¿Ok? ¿Qué otro te gusta, Eileen? Un metal cualquiera, el que tú quieras. El calcio. ¿Ok? Vamos a poner al calcio y para que sea un óxido necesitamos agregarle un oxígeno. ¿Ok? Dime otro metal, Dana. Sería magnesio. ¿Ok? Magnesio, correcto. Voy a poner al magnesio y si yo lo quiero convertir en óxido, debo de agregarle al final oxígeno. Ahí están 3 ejemplos bien claros. Identifiquemos el metal, está del lado siempre, lado izquierdo, ¿ok? Y del otro lado va a ir acompañado del oxígeno. Cuando observemos esa estructura, estamos en presencia de un óxido metálico, ¿ok? Caso contrario, el óxido no metálico, como su nombre lo indica al inicio, vamos a tener pues un no metal y adicionalmente va a ir acompañado de un oxígeno. Eso será un óxido ácido o no metálico, ¿ok? Entonces, ejemplos de ellos. El más común, voy a poner al carbono, que es un elemento químico no metálico, y si quiero que sea un óxido ácido, debo de agregarle oxígeno. Ahí está el primero. Otro, el que provoca la lluvia ácida, azufre, y lo voy a unir con el oxígeno. Y ya tengo ahí al óxido de azufre. ¿Ok? Y por último, la molécula de la vida, H2O. El oxígeno es un no metal. Si yo lo uno con, perdón, el hidrógeno. Si yo lo uno con oxígeno, voy a formar agua. El agua es un óxido ácido o no metálico. ¿Ok? Anteriormente, en algunos libros, ya no se utiliza mucho, pero por si viene en el examen, a estos óxidos ácidos o no metálicos también se les llama anhídridos. ¿Ok? Entonces, identifiquemos a los compuestos, a los elementos que nos interesan, chicos. Del lado izquierdo, el no metal, carbono, azufre e hidrógeno. Y del lado derecho, siempre, el oxígeno. ¿Ok? De esa manera vamos a identificar sus funciones químicas. Adicionalmente al reconocimiento de las sustancias, también su función química nos va a ayudar a nombrar a estos compuestos. ¿Ok? Va a ser uno de los pasos iniciales para nombrarlos. Reconocimiento de función química. ¿Vale? ¿Queda claro cómo identificarlos? A estos dos, ¿ok? Pasemos a los otros siguientes. También otras funciones químicas son los hidróxidos y los oxácidos. Primero los hidróxidos. ¿Cómo los voy a identificar? Los voy a identificar por esta estructura. Al inicio siempre un metal y adicionalmente van a llevar un grupo OH. A este grupo OH se le conoce grupo hidroxilo. ¿Ok? Grupo hidroxilo. Ahora, también deben de saber que para formar a un hidróxido, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo mezclar un óxido básico. Recuerden que es un óxido metálico también. A este óxido básico, si yo le adiciono agua, ¿ok? H2O, me va a dar como resultado el hidróxido. ¿Ok? Entonces, vamos a formar a los hidróxidos que me dieron anteriormente. Primero voy a utilizar al óxido de hierro, después al óxido de calcio y después al óxido de magnesio y vamos a formar el hidróxido. ¿Ok? Primero el óxido de hierro. Ahí está el óxido de hierro. Si yo tengo ya este óxido de hierro y le adiciono agua,
me tiene que dar el hidróxido, ¿ok? ¿Cómo está formado este hidróxido? ¿O cómo se debería de formar? Primero el metal. ¿Quién es el metal entre todos estos, chicos? El hierro. El hierro, correcto. Aquí tengo el hierro, ¿ok? Y adicionalmente a este hierro le voy a poner el grupo OH, porque estoy formando un hidróxido, ¿ok? Ahora, para formularlo correctamente, debo de saber qué números de oxidación está trabajando aquí el hierro. Para eso todavía no hemos visto números de oxidación, pero deben de saber que el oxígeno trabaja con -2 y el hierro trabaja con +2. Este número de oxidación del hierro, que es el +2, debe de ser el mismo con el que está trabajando del lado del hidróxido, ¿ok? Y para formular correctamente a este hidróxido, el grupo OH lo tengo que encerrar entre paréntesis y la carga de este hierro se la voy a poner como subíndice, ¿ok? Y ya tengo formulado correctamente a mi hidróxido de hierro, ¿vale? Quiero que identifiquen la estructura por el momento. Tengo un metal, que es el hierro, y del otro lado tengo un grupo OH. Eso me indica que esto es un hidróxido, ¿ok? ¿Por qué es un hidróxido? Porque ya tiene hidrógeno al final, adicional con el oxígeno. Si solamente tuviese el oxígeno, ¿ok? Entonces sería un óxido de hierro, pero no es así. Ahora tiene un grupo H, por lo tanto es un hidróxido, ¿ok? ¿Cuál fue el otro que nos dieron? El óxido de calcio. Bien, vamos a utilizar ahora al óxido de calcio, ¿ok? Si quiero formar un hidróxido, simplemente le agregamos agua, ¿ok? Seguramente ustedes van a llegar a un laboratorio, entonces acuérdense de esto. Generalmente se utilizan hidróxidos para los experimentos. Si tú no tienes hidróxido en tu laboratorio, tú le puedes decir al profe, ¿no? O al encargado del laboratorio, oye, agrégale agua al óxido de calcio y ya vamos a tener el hidróxido de calcio. O agrégale agua al óxido de hierro y ya vamos a tener hidróxido de hierro, ¿ok? Para eso me sirve también, para aplicarlo en el laboratorio. ¿Listo? ¿Cuál será mi hidróxido que se formará, chicos? ¿Quién es el metal? El calcio. Calcio. El calcio es el metal, ¿ok? Para que sea un hidróxido, le tengo que agregar un grupo OH. Ahora, para formular correctamente esto, debo de saber cuáles son los números de oxidación con los que trabaja el calcio en el óxido, ¿ok? Recuerden, el oxígeno siempre trabaja con -2, el calcio debe de trabajar con un +2. Como el calcio en el óxido trabaja con un +2, también lo tiene que ser igual en el hidróxido, ¿ok? Y recuerden que esta carga de +2 se tiene que poner como subíndice al grupo OH. De esa manera estamos formulando correctamente a este hidróxido, ¿ok? Recuerden también cómo identificar. Debe de haber un metal del lado derecho, perdón, lado izquierdo, en este caso el calcio, y al final un grupo OH. ¿Listo? Y por último, el otro era el óxido de magnesio. Vamos a poner otro para explicarles cómo formularlo. Vamos a poner al óxido de sodio. ¿Ok? Óxido de sodio. También es un óxido básico, porque tiene un metal y un oxígeno. ¿Ok? Voy a formar el hidróxido. Le tengo que agregar agua. ¿Cuál es el metal en este caso? El metal sería el sodio. ¿Ok? Y para que sea un hidróxido, le voy a agregar un grupo OH. Ahora, fíjense bien. Recuerden que para formular correctamente al hidróxido, debo de saber la carga de este sodio. En este caso, el oxígeno trabaja con -2 y el sodio trabaja con +1. ¿Ok? Entonces, esta carga de +1 también debe de trabajar aquí en el hidróxido. Se la colocamos. +1. Y aquí viene lo importante de los hidróxidos. Cuando la carga del metal sea 1, no habrá necesidad de colocar el grupo OH y ponerle el 1. Porque recuerden que en las fórmulas el 1 no se va a no se coloca nunca. ¿Ok? Y en este caso nos quedaría solamente así. ¿Ok?
NaOH, hidróxido de sodio. ¿Listo? Si la carga del metal es mayor a 1, entonces sí lo ponemos como subíndice a este grupo OH. Lo encierro entre paréntesis. ¿Ok? Por ejemplo, el vanadio, por ejemplo, tiene varios números de oxidación. Si trabaja con el +5, por ejemplo, el grupo OH se encierra y el 5 se baja como subíndice. ¿Ok? O por ejemplo, el cromo, que tiene un número de oxidación de +3, si tiene un grupo OH, se encierra entre paréntesis y esa carga se baja. ¿Ok? Pero nuevamente, si es una carga de +1, el grupo OH se pone tal cual y no se encierra entre paréntesis. ¿Listo? ¿Queda claro cómo formularlo? Vamos a ver más adelante formulación, ¿eh? Pero más o menos que quede claro esto. Y en este caso, reconocimiento. ¿Cómo sé que es un hidróxido? Porque hay un metal al inicio y un grupo OH al final. Tal cual me lo está indicando aquí mi función química. ¿Ok? ¿Duda con eso, muchachos? Comenten. No, profe. No, ninguna, profe. Ok. Por el momento reconozcan nada más la diferencia entre un óxido y un hidróxido. Vamos ahora con los oxácidos. En los oxácidos, la manera de poder identificarlos es que van a contener 3 elementos distintos. ¿Ok? Ya no son binarios como los óxidos. Van a ser terciarios como los hidróxidos. Pero la diferencia es que este grupo OH se va a separar. ¿Ok? Al inicio, siempre vamos a tener un hidrógeno. De ley. Siempre lleva un hidrógeno. En la parte central va a ir un elemento químico no metálico y en la parte final va a llevar un oxígeno. ¿Ok? Y ojo, este elemento químico no metálico debe de ser obviamente diferente al hidrógeno y también debe de ser diferente al oxígeno. ¿Vale? Ejemplos de ellos, podemos mencionar algunos, por ejemplo, este de aquí, H2SO4. ¿Ok? Identifiquen sus elementos, cómo está formado. Tengo un hidrógeno al inicio, tengo un no metal en la parte central y al final tengo el oxígeno. ¿Ok? Como cumplimos con la estructura de un oxácido, este compuesto químico entra en esa familia. ¿Ok? Otro ejemplo, el HNO3. Y lo mismo, ¿no? Tengo al inicio un hidrógeno, en la parte central tengo un elemento químico no metálico y en la parte final tengo al oxígeno. ¿Ok? Y por último, podemos poner este de acá, 3H3PO4. ¿Ok? Nuevamente, al inicio tengo hidrógeno, al final tengo el fósforo y al último tengo el oxígeno. ¿Vale? Otra cosa importante es que estos oxácidos se pueden formar de la siguiente manera. También les voy a adicionar agua, pero ahora los que les voy a adicionar agua serán a los óxidos ácidos, ya no a los básicos. ¿Ok? A un óxido ácido, si yo le adiciono agua, se va a formar un oxácido. ¿Listo? Entonces estas dos, recuerden, hay que aprenderse esto de acá. Puede ser pregunta de examen. Si te pueden preguntar, si se mezcla un óxido básico con agua, ¿qué se forma? Ah, pues se forma un hidróxido. ¿Ok? O de otra forma, ¿cómo formamos hidróxido? Ah, pues debemos de mezclar un óxido básico y agua. ¿Ok? Para formar un oxácido, ¿qué necesitamos? Mezclar un óxido ácido y agua. ¿O qué se forma si yo mezclo óxido ácido y agua? Se forma un oxácido. ¿Ok? ¿Cómo se llaman? El primer oxácido se llama ácido sulfúrico. ¿Ok? El del medio se llama ácido nítrico. Y el último se llama ácido fosfórico. ¿Ok? Noten que al final concuerdan todos con la palabra ico. ¿Ok? Y todos empiezan con la palabra ácido. Lo único que va a ser diferente es el elemento químico que va en medio.
sulfúrico por el azufre, nítrico por el nitrógeno, fosfórico por el fósforo. ¿Ok? Bien. Copien esos ejemplos, muchachos. Comenten si hay dudas. Dana, Suset, Marco, mi estimada María, No, profe. Marta. No, profe. Ok. No se me bloqueen con los nombres. Más adelante vamos a ver nomenclatura. Con las formulaciones tampoco. Más adelante vamos a ver formulación. Lo importante ahorita es que sepan identificar su función química. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá arriba? ¿Cómo está estructurado un hidróxido, un oxácido y los óxidos, tanto óxido no metálico y óxido metálico? ¿Ok? Creo que aquí no hay pierde, solamente cambia la especie al inicio. ¿Vale? Bien. Si no hay duda, muchachos, aquí lo vamos a dejar. ¿Ok? Y nos veríamos la siguiente sesión. Entonces, estudien, repasen las sesiones grabadas, son de ustedes. ¿Ok? Si hay duda, pues se ponen en contacto conmigo, ¿vale?